Hola, hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a todos los que en este momento se han conectado a nuestra conferencia del Diplomado de Salud. Hoy vamos a tener una conferencia bien interesante. Bueno, para los que no me conocen, soy Marinés Mendoza, gerente de la región centro de IESA. Por supuesto, en esta conferencia de salud nos acompañan los coordinadores del área técnica, nuestro coordinador del área gerencial dentro de IESA, nuestros compañeros de trabajo del área backup de sistemas para darnos todo el apoyo posible. Hoy vamos a tener una conferencia llamada Principios de un UX, el paciente como usuario. Y hoy tenemos el grato placer de tener un profesor al que muchos de ustedes lo conocen, el profesor Manuel Gómez. El profesor Manuel Gómez, para los que no lo conocen, es licenciado en Gerencia de Recursos Humanos, egresado de la Universidad de Oriente, magíster en Administración de Empresas de nuestra institución, el IESA, y es coach certificado por la misma Escuela de Negocios. Además cuenta con el UX Design Professional Certificate por parte de Google. Además es consultor especializado en el desarrollo de propuestas y soluciones creativas a problemas complejos en las áreas de aprendizaje organizacional, retail, liderazgo y marketing. Ha ocupado posiciones de alta gerencia y dirección en el área de gestión de talentos dentro de empresas y conglomerados del sector retail, con énfasis en aprendizaje, desarrollo y universidades corporativas. Hoy por hoy es nuestro director de educación ejecutiva en la institución IESA y actualmente profesor invitado de IESA, socio de Hunger Tips y profesor de marketing, talento y retail en Centrum Lima, Perú. Adelante con nuestro profesor Manuel. Aquí tenemos muchísimos conectados ya en espera de esta grandiosa conferencia del día de hoy. Dale, gracias, Marinés. Bueno, un saludo a todos los que ya nos habíamos visto y nos estamos reencontrando. Gracias por venir, lo que quiere decir que hubo algo en lo que conectamos que fue posible que se animaran a llegar de nuevo a estos lados, ¿no? ¿De dónde sale el traer este tema, ¿no? En las reuniones que hacemos semanalmente de seguimiento, vimos que había algunos temas que desde la investigación, desde lo que están afrontando ahora como reto, tocan de manera consciente y directa el paciente como persona. Y creímos válido acercar algunos conceptos del mundo del user experience hacia lo que podemos entender del observar el paciente como un usuario teniendo una determinada experiencia. Probablemente no es una experiencia que las personas tengamos como meta querer vivir en la mayoría de los casos. Sin embargo, la experiencia en sí misma es transformadora para quienes pasan por ella. Y esa transformadora es que nos modifica, nos cambia, nos hace reflexionar, incluso ver la vida de una manera distinta, y hay un proceso del sanar. Y ese sanar tiene que ver para algunas personas en múltiples dimensiones, desde lo físico, desde lo observable en términos de lo que experimenta la persona, y también para otros desde la vida, ¿no? Desde cómo una experiencia determinada puede modificar la perspectiva de una persona que pasa por algún proceso complejo. Bien, hoy vamos a conocer los principios estratégicos que dan sentido a una experiencia. Vamos a hacer un repaso de un pequeño cuento que creo que tuvimos oportunidad de compartir, pero que sirve de base para los conceptos que vamos a descubrir hoy. Y ahí vamos a explorar el servicio como estrategia, como razón de ser de la experiencia. Cuando tú te dispones a analizar la experiencia, a entender de dónde proviene, de cómo se puede configurar el servicio como filosofía, es una base importante a tener en cuenta.
Luego haremos una breve revisión conceptual de dónde proviene el concepto de experiencia tal y como lo conocemos en el mundo del UX. Luego delimitaremos la experiencia en el marco de el paciente para entenderlo como un usuario. Y finalmente exploraremos algunos guidelines de diseño que tendríamos que considerar si nos proponemos dibujar un journey map, una idea de recorrido sobre cómo este paciente llega a un lugar y sale, ¿no? ¿Cuáles son las variaciones en la emocionalidad, en la ruta, en el proceso que vive la persona a lo largo de la experiencia? Entonces, visto esto, vamos a comenzar con nuestro audiocuento. Este audiocuento está tomado de los cuentos para pensar de Jorge Bucay y lleva por nombre La luz del cielo. Para analizarlo muy brevemente, les voy a pedir que piensen que ustedes como líderes de salud, en esta metáfora, son el ciego y que el paciente es la persona con la que él contacta. Escuchemos atentamente de qué va. La luz del ciego. Hace cientos de años, en una ciudad de Oriente, un anciano caminaba de noche por las oscuras calles, llevando una lámpara de aceite encendida. En cierto momento, un hombre giró una esquina y tropezó abruptamente con el anciano. El hombre se puso a gritarle con malos modos: «¡Vigila, viejo! ¡Mira por dónde vas!». Tras gritar, el hombre se calmó y miró al anciano a la luz de la lámpara que éste sostenía. De pronto, reconoció a un amigo. Se dio cuenta que era Guno, el ciego del pueblo. Le dijo: «¿Qué haces, Guno, tú, ciego, con una lámpara en la mano? Si tú no ves». El anciano le respondió: «Yo conozco la oscuridad de las calles de memoria. No llevo la lámpara para ver mi camino, sino para que no tropiecen conmigo y para que otros encuentren su camino cuando me vean a mí». Colorín colorado, este cuento se ha acabado. A ver, los que recuerden algo de lo que hayamos visto, hablado en algún momento, les pregunto, ¿no? Es la pregunta de análisis mía para esto. ¿Qué significará la luz en la metáfora? Vamos a utilizar el chat para leer las respuestas. Si el ciego es la persona, ¿no? Y es el médico, el líder de salud, la persona que sirve y se encuentra con este individuo, la luz en este contexto, ¿qué significará? A ver, en una sola palabra, los leo en el chat. ¿Qué significará la luz? José dice liderazgo, orientación, guía, conocimiento. ¿Ok? Y les pregunto, ¿eso qué es? Si eso lo hace un líder, ¿qué es eso? ¿Qué es la guía, el acompañamiento, el ejercicio del liderazgo, el brindar conocimiento? ¿Qué es eso? Una palabrita por ese. A ver. Un servicio. Gracias, tocayo. Ese servicio es lo que nos va a permitir cumplir con esto, ¿no? Ser visibles para los demás, ser legítimos para los demás en la medida en la que les somos útiles. Cuando tú le sirves a alguien, estás siendo útiles para ellos. Y al serle útil, empiezas a formar parte de su vida, de su experiencia. Y te legitimas primero desde tu existencia y después como un líder que sirve. Senhaya nos habla de aprender en cierta medida a observar diferente
luego servir, estar útil y dispuesto para los demás, y finalmente transformar la realidad. Hay que comprender a la persona desde su realidad. Y esa realidad, esa comprensión del quién, es necesario que parta de una profunda empatía, de distinguir, describir y analizar a la persona y a la realidad del mundo tal y como la ve ese otro. Porque, y aquí lo tienen anotado en el lado izquierdo inferior de la presentación, toda percepción es una realidad. No será tu verdad, no será la verdad del otro, pero es tu realidad. Cuando nosotros nos disponemos a configurar y a entender quién es la persona, la ontología del lenguaje define a la persona como un observador que busca darle sentido y significado a lo que le sucede a través del mundo de las palabras, de lo que conoce para describir lo que pasa. Esas palabras que utilizamos para describir lo que sucede son las distinciones que hacemos que se convierten en creencias, nuestros paradigmas, nuestras formas de darle sentido a la realidad. Y puede ser que coincidamos en muchas cosas y otras no tanto. Entonces, si yo voy a servir al otro, ¿qué será más importante? ¿La realidad tal como yo la observo o la realidad tal como la mira a quien yo sirvo? Sobre esto pudiésemos discutir que una es más importante que la otra. Yo he llegado con estas canitas que tengo de este lado a comprender que cuando servimos ambas son relevantes porque tienes que hacer conciencia de cómo tú operas, de cómo es tu realidad, pero sobre todo hacer conciencia de cómo mira la realidad a quien tú sirves. De esto ha habido N cantidad. Cuando nosotros damos ejemplos de experiencias y le decimos a la persona cuándo ha sido o no ha sido comprendido algo, más de una vez sale que un médico le lee un diagnóstico a una persona de manera fría, lo que está en un papel o el diagnóstico, todo esto, ¿no? Separando las mejores prácticas que ustedes puedan conocer sobre esto, una invitación a mirar distinto es pensar cómo puede recibir la persona esto, en qué le cambia la vida un diagnóstico a una persona, a qué se debe enfrentar de ahora en adelante. Entonces, para permitirte entender la realidad del otro, cómo opera en el otro, hay dos tipos de enfoque que nos ayudan a delimitar la realidad y están representados en metáforas. El primero del que les voy a hablar es el enfoque único, que está ahí en ese cíclope que ven que es igualito al profesor. Lo único que nos diferencia es que él tiene un solo ojo. Y bueno, yo tengo aquí ya 4. Pero ese solo ojo que tiene nuestro cíclope, lo que nos indica o nos invita a analizar es que él ve la realidad como una sola, como su realidad, y explica el mundo desde lo que él cree, y fuera de eso nada es posible, porque bueno, las cosas son como él dice que son. Y luego tenemos la mirada de la abejita, que es el mundo del enfoque múltiple, donde yo no sabré mucho de biología animal, pero es conocido por algunos que esa estructura ocular es una mirada que integra diferentes ojitos. Y esos ojitos que se integran ahí, lo que nos habla es de una mirada más sistémica, donde la realidad se construye de aproximaciones de diferentes actores involucrados en tratar de definir lo que sucede. Entonces, cuando tú tienes enfoque múltiple, te das a la tarea de indagar, de conocer cómo la realidad es observada y percibida por otros para poder aproximarte mejor a lo que sería una realidad más integrada, de una visión que no es únicamente tuya, sino que comprende otras aristas. Cuando hablamos de experiencia
observamos el dominio de las interacciones, ¿no? Y esa interacción tiene tres dimensiones que podemos observar. La primera es la relación en sí, que es el establecimiento del vínculo. Entonces, nosotros pudiésemos hablar de una relación médico-paciente, o podemos hablar de una relación de un sistema, ¿no? De toda una clínica o de un hospital con un paciente, o de un servicio con un paciente. Entonces, ahí hay diferentes dimensiones para observar el vínculo que tú vas a pretender diseñar. Sobre ese vínculo suceden intercambios. O sea, en las personas, el dominio de intercambio básico que hay es el tiempo. Y somos poco conscientes de eso. Por ejemplo, el hecho de ustedes solo leer la convocatoria y registrarse ya hizo que empezáramos a intercambiar tiempo, porque eso te llevó un tiempo y ahora nos está llevando un tiempo venir yo a hablar sobre estos conceptos y que ustedes estén ahí escuchándome aburridos o no aburridos con lo que les estoy diciendo. Entonces, intercambiamos cosas cuando interactuamos. Y la otra constante es que al crear una realidad de la que empiezan a formar parte más de una persona, se da una creación. Entonces, en este dominio de interacciones tenemos un vínculo, tenemos un intercambio y hay algo nuevo que se genera. Eso nuevo que se genera, para el término de lo que nos ocupa, es justamente la experiencia, que es solo posible cuando la empezamos a vivir. No hay experiencia sin personas viviéndola, y no hay personas viviendo que no están teniendo una particular experiencia. Sobre el aprender a observar, hay tres cositas que van a guiar el mundo de querer modificar lo que sucede. Entonces, cuando queremos cambiar la realidad, hay un estadio de conciencia, de darnos cuenta cómo son las cosas, una habilitación para probar, para iterar nuevas maneras del hacer, y por último, una consolidación, que es traer esa nueva forma a un nuevo estándar, a una nueva cotidianidad. El usuario, nuestro paciente, se interesa por una particular propuesta, la interpreta, la juzga y decide sobre lo que ofrecer. Este es un concepto que es estándar, y ustedes me dirán, bueno, ¿y qué sucede en una emergencia donde no hay la capacidad de decidir por parte voluntaria de la persona? Imaginemos que la persona está en shock, no responde, no tiene la claridad para decidir por sí misma. ¿Ocurre entonces o no ocurre una experiencia? La experiencia va a ser una constante, no hay una conciencia en el momento, pero si la persona la recupera, la ve, vuelve a, entonces hay una reconstrucción de todo lo sucedido y se crea un nuevo recuerdo. Y ese nuevo recuerdo en la memoria no tiene que ver particularmente con el ver lo que pasó, sino lo que me cuentan que sucedió, o cómo lo viví, o qué recuerdo yo a post, o cómo me observo a post. Y todo eso es experiencia. Bien, por acá están hablando, la realidad la define cada quien, el mundo exterior no existe, lo hacemos cada uno. Y nos escriben desde Ciudad Bolívar, nuestro amigo Bismarck. Un saludo a Ciudad Bolívar. Bien, vamos a ver este dispositivo. Y yo voy a querer que me digan qué experiencia busca facilitar esta nueva herramienta, ¿no? Este nuevo dispositivo. Bien. Vamos a poner aquí los subtítulos para que todos los tengamos. Listo.
My name's Dr. Gavin Chan and I'm a cosmetic physician. Having facial injections is a personal thing and not something necessarily you want to share with everyone. Often the greatest fear of patients is actually bruising. Injecting the face is like walking through a field of landmines. You never know when you're going to set one off. Except with the face, if you hit a vein, you're going to cause a bruise. If I had a way to magically see the veins under the skin, that would be perfect for me. And I found that some years ago when I started using Accuvane. The AV500 is Accuvane's new device to locate veins under the skin, so I can see them and avoid them. Accuvane works by projecting a near-infrared light onto the skin, which detects the hemoglobin. There are always variations in where the veins sit. For example, whenever I injected this area, the pre-gel suckers with dermal filler, I'd almost definitely get a big bruise. And when I started using Accuvane, I realized that one of the main veins does run right in that area, and you only need to be a few millimeters away from this vein to avoid it. One of the key advantages of the Accuvane AV500 is that it's safe to use around the eyes, and that's important because most of my injections are on the face and around the eye area. When it comes to anti-wrinkle injections, I think the Accuvane is fantastic because it reduces your bruising significantly. So as a cosmetic practitioner, the Accuvane really gives me an extra edge, an extra tool that I can use to avoid bruises and really give patients a better patient experience and better outcomes. Okay. Les pregunto, ¿esto lo han visto por acá? ¿Ya lo usamos en estas latitudes? Me dio curiosidad. Yo lo que hice fue explorar algo distinto. ¿Esto existe por acá? ¿Lo hemos visto? ¿Lo conocen? Sí, hay unos que sí, otros que no. Ok. No lo conozco. Bueno, ahí ya tienen algo por descubrir. Les pregunto, ¿qué hace que este médico asegure que esto mejora la experiencia? A ver, alguien que alce la manito, hablemos. No solo leerlo, quisiera conversar con ustedes. A ver, ¿por qué este señor se atreve a asegurar que esto mejora la experiencia del paciente? Cintia, te escucho, ¿cómo estás? Bien, gracias, profesor. Mejora la experiencia del paciente, primero porque al darle visibilidad al médico de dónde tiene que hacer el procedimiento para que haya, digamos que el tratamiento sea efectivo y haya menos complicaciones, el paciente se recupera satisfactoriamente, o sea, se recupera más rápidamente y obtiene los resultados esperados en menor tiempo. Si el paciente presenta hematomas, va a haber, por supuesto, cicatrices y va a ver que su recuperación o los efectos que desea van a ser mucho más lentos y, por lo tanto, la experiencia al principio va a ser no tan grata y tendría que esperar para ver los buenos resultados de su tratamiento estético. Okay. Gracias por explicarlo desde lo técnico tan profundo, Cintia. Me ha quedado aclarado el panorama un poco más. Te reboto la pregunta y vamos a ver si llegamos a una respuesta con esto. ¿Cómo sabe él que esto mejoró la experiencia del cliente, del usuario, del paciente, del usuario final? ¿Cómo sabe él eso? Despréndete de lo técnico, vete a lo más llano, a lo más simple. ¿Cómo sabe él que mejoró la experiencia del paciente con esto? Bueno, quizás la paciente, poniéndome sus zapatos, al ver que el médico utiliza unas herramientas tecnológicas que le permiten ser más preciso, le da cierta tranquilidad porque, bueno, el médico no solo se ve que está haciendo lo que hace, sino que además tiene unos instrumentos que le hacen sentir a la persona de que está utilizando la más alta tecnología y eso le hace sentir bien. Okay. No sé, creo vamos a ver qué dicen tus compañeros. Chévere, gracias, Cintia. Voy con Juan Carlos y después Pierina. Juan, ¿qué piensas tú? Sí,
un solo pinchazo. Básicamente le evita 10 pinchazos, le hace un solo pinchazo y ya. Se le evita el dolor y el fastidio de estar pinchando, ¿no? Y lo segundo es que va más directo y esclerosa. Si va a esclerosar unas venitas pequeñas, va directo a la venita y puede asegurar que se esclerosaron. O sea, da garantía de que el procedimiento es más efectivo. Pero básicamente es que le quita pinchazo, pues le quita dolor, le quita posibilidades de dolor. Juan, dímelo como paciente, no estudié nada de medicina. Mira, en vez de ponerte, o sea, si le vamos a sacar la sangre, por ejemplo, yo voy directo a la vena y llegamos directo a la vena y es un solo pinchazo. No tienes que tener más de eso. Ok. A ver, gracias Juan. Pierina, Hola, los términos de paciente. Profesor, gusto en saludarlo de nuevo. Pienso que le aporta muchísima tranquilidad al paciente y transmite seguridad y confort para el paciente, y eso es algo fundamental y clave en este tipo de procedimiento. Ok, ahí me utilizaste la palabra procedimiento y ya yo me asusté. Manuel, gracias Pierina. Manuel, en voz del paciente. Sí, ya lo colocó Carla en el chat, preguntándole al paciente, porque el paciente puede que no esté consciente de todos los temas técnicos que han venido mencionando. Entonces, si no está consciente, para él puede ser igual. Hay que preguntar. Para él puede ser igual, pero adicionalmente, y ahí estamos llegando a la clave, muchas gracias Manuel y muchas gracias a Carla que dijo, preguntemos primero antes de suponer. Excelente. Pero yo sé, como médico, inclusive antes de preguntar, que esto hace una diferencia porque anteriormente lo he hecho de una forma diferente y he creado conciencia de las reacciones que provoco con otros instrumentos, con otras herramientas. Y solo puedo mejorar la experiencia cuando la he delimitado. No puede salir a mejorarse algo sin conocer de dónde proviene. Cuando yo quiero mejorar, intervenir una experiencia, entonces es necesario conocer y precisar la realidad, el problema raíz. Y ahí es donde opera de manera distinta esto del querer hacer la diferencia en la experiencia. Porque cuando vas a observar el problema, aquí hay distintos problemas. Aquí hay el problema que busca resolver que el médico invierta menos tiempo, que le sea más fácil, que sea más preciso y todas las implicaciones que eso también tiene desde la mirada del paciente. Que no salga el hematoma, que se recupere más rápido, que implique menor dolor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo eso lo sabemos porque pudimos delimitar la realidad para poderla intervenir y buscar un sentido de cómo mejorarla hacia adelante. Bien, gracias a todos los que intervinieron. Vamos ahora a comprender un poquito hacia dónde va el asunto de la experiencia desde una muy breve revisión conceptual. Cuando empezamos a diseñar experiencias para usuarios, tomamos prestado, y es la base, digamos, teórica de todos estos asuntos, los postulados del marketing moderno. Y el padre del marketing moderno es este señor Kotler, Philip Kotler. Él tiene un lado academicista y otro de libros de divulgación. Y entre los libros de divulgación, desde temprana la primera década del 2000, sacó el primer marketing 2.0, luego 3.0, 4.0 y ya va por el 5.0 que recién lo sacó el año pasado. Aquí vamos a hacer una revisión hasta la versión 4.0. El 5.0 se mete ya en temas de sostenibilidad y del cómo medir tracción y valoración de otros asuntos que para lo que nos implica no tienen tanta relevancia, ¿no? Pero sí para comprender cómo construimos la experiencia, dónde nos lleva esto
y qué deberíamos hacer con las personas. Entonces, ¿qué dice Kotler? Mira, cuando inició todo esto, tú tenías un producto o servicio que suplía una necesidad primero, pero la gente no se ir, entonces ir a la clínica tal o ir a la clínica X, ir con el doctor tal o con el doctor X. Al yo escoger, estaba haciendo manifiesta mi expectativa. ¿Y sobre qué iba esa expectativa? ¿Cómo iba a ser tratado? ¿Cómo iba a vivir lo que iba a vivir ahí? ¿Qué probabilidad de éxito había? Y otros grandes argumentos que quizás pudiésemos tener, la tecnología detrás, etc. Eso nos llevó al estadio número 2, que es el estadio de vivir el servicio. Las expectativas manifiestas de las personas se empezaron a basar en el cómo se iban a sentir, y eso dio sentido a construir el concepto de experiencia acerca de lo que la persona pretendía vivir y que lo llevaba a tomar esa decisión. Entonces, las organizaciones, las personas que lograron marcar una diferencia acá es porque asumieron el objetivo de superar esa regla con la que te medía el usuario o el cliente. ¿Y cuál era esa regla? Su propia expectativa. Entonces estaba llamado a superar la expectativa de la persona para poder hacer una diferencia y que al final, entre todas las opciones, te prefirieran a ti. ¿Y eso fue suficiente? Pues no. Y no fue suficiente porque las personas, cuando tú prefieres algo, empiezas a ir de manera recurrente. Y ese estar de manera recurrente en contacto con la marca, con el servicio, con lo que tú ofreces, que es un concepto a lo que ustedes los médicos están muy bien acostumbrados, sobre todo los médicos internistas que atienden familias, aquel nombre del médico de cabecera que veía a todo el mundo y todo eso, bueno, te hacía recurrente. Y cuando construyes una historia con un paciente y sabes todo lo de él, entonces no hablamos de un solo momento, sino de lo que Kotler definió como una relación de largo plazo. Esa relación de largo plazo, en cierto modo, está cuestionada ahorita porque a los usuarios nos cuesta ser leales a las cosas. Y siempre cuestionamos si acudiendo a un mismo lugar vamos a poder obtener algo mejor. Puede ser que sí, si observamos que eso ha evolucionado, pero si se quedó estático en el tiempo, siento riesgo de ser recurrente. Entonces me aparto y busco otra solución. Este tercer estadio es el estadio de la sintonía, como esos dos puntos que se unen, coincidimos en nuestros valores y en la relación pretendemos trascender. Por eso nos hemos apartado del concepto de relación de largo plazo y hemos abrazado un nuevo concepto que es la relación significativa, con un valor para los involucrados. Entonces aquí el oferente del servicio sintoniza con el usuario, con el cliente, para como esos dos puntos iniciar todo un recorrido posibles, sean significativas y que permitan ese compartir valores en la memoria de la persona. ¿Qué sucedió? Que llega este ser del demonio y viene a replantear de manera disruptiva la forma en la que nos relacionamos como seres humanos. Y entonces, ¿qué pasó con esto? Que despertó canales comunicacionales nuevos, diferentes,
donde el sentido del en todo momento, en cualquier lugar, esa presencia ubicua, hacía que la gestión de la relación se complicase, porque ya no te tenía que conocer cuando tú venías a mí nada más, sino que ahora podíamos estar conectados por aquí, o me podías escribir por una determinada red social, o podías opinar algo de mí en una red social, o decir algo de cómo fuiste atendido en el mundo. Ni siquiera suscrito a 2 o 3 personas, sino a la dimensión de tu mundo de influencia. Este cuarto estadio es el estadio de la conexión, porque no es solo necesario construir una relación que sea significativa, sino que tenemos que aprender a profundizar en el conocimiento del otro, de a quien servimos. Y eso va a facilitar que logremos conectar. Ahora, ese conectar, ¿cómo se provoca? Bueno, se provoca sorprendiendo positivamente a las personas, que es distinto a superar su expectativa. Bueno, superar la expectativa es como de la barra que yo conozco me das un poco más, ¿no? De mi estándar me das un poco más. Diferente al mundo del sorprender, donde es lo inesperado positivo. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos llamados a conocer más, a mostrarnos más humanos, más comprensivos, más empáticos del otro y a estar en todo momento y en todo lugar con la persona, porque el tiempo ya no lo define la marca, el servicio, la clínica, el médico, el que ofrece el producto o la solución, sino es el tiempo del cliente. Para que esto no se nos olvide, voy a hacer un poco de gimnasia rítmica. Los que quieran activar su cámara para reconocernos y vernos de nuevo y hacer este ejercicio, sería genial, y así no hago el ridículo yo solo nada más, ¿no? Entonces, para que esto no se les olvide. Si les llega a preguntar, mira, ¿cuál es el objetivo de la experiencia hoy día, de lo que queremos lograr, de lo que queremos hacer? Bueno, lo primero es que estamos llamados a conectar. Vamos a partir por lo último, ¿no? Entonces, conectar con las personas para entregarle productos y servicios que superen sus expectativas. Fíjense el hecho de superar, y que nos permitan construir relaciones. Aquí se pueden dar un abracito, bueno, no se les olvide la palabra relación, que sea significativa y que nos permita, con conocimiento profundo de a quien atendemos, llegar a sorprenderlo. Entonces, cuando yo conecto con la persona y le ofrezco servicios que le son relevantes, que le son útiles, que superan sus expectativas y que buscan construir una relación significativa para él, que con conocimiento profundo me permiten llegar a sorprenderlo, entonces yo voy a haber resuelto el asunto de qué tengo que diseñar acá. Bien. Por aquí que escribieron, no se puede activar la cámara, listo. Bueno, ya algunos las activaron. Hola Cintia, ¿cómo estás? Cintia, ¿existe la gimnasia rítmica conmigo? Conectar para entregar, superar expectativas, construir relaciones significativas y llegar a sorprender. Si cumplimos con eso, probablemente estaremos dejando una huella positiva en aquellos a quienes servimos. Hablamos de aproximarnos al concepto de experiencia cuando entendemos que la experiencia no está asociada a lo que yo digo que es, sino a lo que la persona vive. Requieren de la observación y participación directa de quien define lo que es la experiencia. Son inducidas porque son respuestas a estímulos. Entonces, la experiencia ocurre porque las personas reaccionan a los estímulos, lo que quiere decir que nosotros finalmente, si queremos ser muy exquisitos en la precisión del término, no diseñamos experiencias, diseñamos un conjunto de estímulos que pretendemos provoquen una particular experiencia. Las decisiones que las personas toman implican razonamiento, emoción y motivación.
diferentes autores entran en el debate de los porcentajes, que 90% emoción, 10% razonamiento, más, sin entrar en esas particularidades. Algo que es un supuesto que yo acepto, es que independientemente de la cantidad de porcentajes que esto pueda tener, hay razonamiento, hay emoción y hay motivación en las decisiones que nosotros tomamos. Y el vivir una determinada experiencia y el cómo la vivo y la interpreto es una decisión. Finalmente, no existen dos experiencias iguales, porque el estímulo es el mismo, pero la interpretación sobre ese estímulo y la realidad y lo que se vive depende de cada quien. Toda experiencia es interacción y toda interacción supone un aprendizaje. Y desde la psicología el aprendizaje es cambio. Por ende, en una definición muy breve, la gestión de la experiencia es la gestión del cambio y la transformación de la persona. No podemos obligar a un usuario a realizar determinadas acciones, pero podemos sugestionar el camino hacia los resultados preferidos. Cuando ustedes brindan alternativas a las personas, pueden influir en la persona con una recomendación, planteando los caminos, pero si la persona está en un estado consciente y existe más de una alternativa para poder avanzar en un determinado tratamiento, entonces tu labor es influir. Y ese sugestionar el camino, en términos del diseño de la experiencia, lo que busca es hacer conciencia que el lugar de la experiencia ganadora es el que es favorable para todos los involucrados, tanto para el que ofrece el servicio como para la persona, ¿no? Entonces, imagínense todas las distinciones éticas y morales que pudiesen salir de aquí sobre lo que puede ser sugerir algo que la persona, creyendo en tu criterio como médico, asume como cierto y que al final de cuentas puede no ser lo más favorable en primera persona para el paciente, pero también tiene algo bien favorable para ti, ¿no? Entonces, ¿dónde está el límite de eso? Bueno, en la praxis y en lo que ustedes definen, ¿no? Pero este es un concepto interesante para que entendamos que como son un conjunto de estímulos y parte de esos estímulos es la conversación que se da con el paciente, bueno, ocurren algunos temas importantes donde podemos pisar esa tecla de sugestionar el camino en un lugar donde el paciente no termina ganando, pero sí el resto de los actores. ¿A qué debemos prestar atención si vamos a diseñar una experiencia? Al mundo de los canales perceptivos, que, bueno, a través de nuestros 5 sentidos, cómo catalogamos y cómo nosotros canalizamos la información que recibimos, a qué le prestamos atención y a qué no, cuáles son nuestros medios favoritos o no para esto. Luego está el sentir, que es la interpretación que le damos a esa información. El pensar, que es el proceso, el modelo de razonamiento que nos lleva a la acción, que es la decisión transformada en movimiento, en una particular decisión, el mostrar tu disposición a, que finalmente nos lleva al relacionar una vez que se ha vivido la experiencia. ¿Qué comunico yo de esto? ¿Desde dónde hablo? Hablo como promotor, hablo como detractor, soy neutral a lo que viví. Entonces, una experiencia significativa, memorable, hará que el paciente se comporte como un promotor, una experiencia negativa como un detractor y una experiencia cualquiera hará que sea neutral. Entonces, cuando yo quiero analizar en qué se va a convertir el paciente, si se va a convertir en un promotor, en algo neutral o en un detractor, entonces le presto atención a toda la historia atrás y digo, bueno, ¿qué acciones tienen que pasar para que sea un promotor? ¿Cómo razona él y cómo me meto en la mente del paciente para que pueda valorar positivamente el servicio que nosotros le ofrecemos? ¿Qué va a sentir cuando tal cosa
y qué va a observar, qué va a percibir, por dónde lo va a percibir, ¿no? Cuando está en el marco de esta experiencia, ¿no? Veamos ahora muy brevemente a nuestro amigo Mario. Yo les pregunto, ¿qué meta tenía Mario Bros, nuestro amigo Mario, en los mundos que se le planteaban? A ver, ¿cuál era la meta de Mario? Aquí lo dicen en el chat. Rescatar a la princesa. ¿Y qué tenía que rescatar en esa princesa? De las garras de Koopa, que es creo que se llama así, el monstruito que es dragón tortuga y todas estas cosas. Y eso, previo a eso, tenía que superar un conjunto de obstáculos que le impedían llegar ahí. Veamos, recordando si era posible algo que de comprara efectivo y de divisa. Aquí, ahí tenemos a Niqueso. A Niqueso estaba hablando. Me pusieron en mute al profesor también. Repito, vemos el video de Mario y vamos a prestar atención a cómo narra la persona la experiencia que vive Mario. ¿Ok? Listo, veamos. Número 10 es mostrando enemigos de Mario encerrados en corrales a los que puedes entrar si eres tontito, claro. Es bastante pacífico hasta que encuentras la pluma de Magikoopa y se desata el infierno. A medida que corres, más y más enemigos ocupan la pantalla mientras intentas alejarte del caos. Si sobrevives, tendrás un relajante viaje fuera de la isla, dándote la sensación de que esta pesadilla ha terminado. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo es la narración? A ver, alguien que active el micrófono y muy breve. ¿Cómo es la narración de la experiencia? A ver. Sarcástica, ¿ok? ¿Qué sucede? Dice Mario tontito, se presentan unas cosas, si no tienes cuidado. Es un mundo lleno de imposibilidades. ¿Qué tiene de diferente esto a que un cliente, un paciente, un usuario se consiga con no puedo, no se debe, no es así, no hay forma de hacerlo, no se puede, es imposible? Es exactamente lo mismo. Creamos obstáculos tras obstáculos tras obstáculos, y si tuviésemos un narrador omnipresente como sucede aquí, la narración de esa experiencia sería lo mismo. El paciente acude y le dicen no puede, no se debe, no hay esto. Y entonces hay una imposibilidad, esto, una rabeta. Y si eres un tontito dices que sí, pero entonces no, y pide la clave y pide esto, y mientras no te va a suceder. ¿Qué podemos hacer para facilitar el proceso y superar los obstáculos? Esa es una dimensión de la experiencia de la que tenemos que hacer conciencia, porque el recorrido ya de por sí, cuando hablamos del término paciente, probablemente tiene unas implicaciones emocionales severas, difíciles. Nuestros procesos facilitan que esta persona alcance su meta de bienestar rápido, o es una carrera como la que vivió Mario. ¿Cuál es la narración que hay de la forma en la que yo trato a un paciente, de la forma en la que yo le sirvo a un paciente? Si alguien lo estuviese narrando de manera omnipresente, ¿qué daría? ¿Qué términos utilizaría para narrar la experiencia que vive la persona? Y hay un punto de reflexión importante.
Cuando nosotros asumimos la experiencia, la persona y lo que vive son inseparables. Debe existir en cierta medida una persona que tenga una experiencia y una experiencia que les podamos ofrecer a un individuo. Hablamos de estandarización de la experiencia cuando logramos identificar múltiples patrones de cómo reaccionan las personas y logramos prever cuáles son los patrones comunes que me llevan a estandarizar lo que quisiéramos que viviera un determinado paciente o usuario al momento de vivir la experiencia con nosotros. Quienes diseñan las experiencias no son las personas que lo viven, son personas suponiendo las cosas. Finalmente, el que vive la experiencia es quien realmente experimenta y puede verbalizar qué sintió, qué mejoraría, qué cambiaría, qué le gustó, qué no le gustó, etc. Mientras más simple es el recorrido de la experiencia, será más sorprendente. Lo simple tiende a generar mayor impacto porque ya el mundo es muy complicado de llevar. El usuario es entonces toda una persona que tiene una experiencia. Y esa experiencia nosotros podemos dejar que suceda al azar o hacer conciencia, intervenirla y gestionarla para provocar los resultados que queremos. Cintia dice, una clave sería generar esperanza, dice Belkis, y Cintia, hablar en términos de posibilidades en vez de limitación. Ustedes sabrán que eso no es lo común, ¿no? Y ahí hay uno de los retos importantes. Para diseñar una experiencia hay que seguir unos breves pasos. Lo primero es fijar cuál es la meta que sigue en este caso el paciente, a lo largo de la trayectoria. Y una vez que has definido esa meta, entonces tú te vas a determinar fases de ese proceso. Esas fases son la etapa de descubrimiento, cuando la persona comprende que está en una realidad distinta en la que necesita de ti. Luego viene la consideración, que es el momento en el que tú te conviertes en un actor válido para esta persona. La compra o el momento de decisión, donde el individuo dice, bueno, sí, esto es lo que necesito, es lo que requiero. Y la fidelización, que viene a ser la construcción de la relación de forma significativa, que queda para luego. En términos del diseño de la experiencia, tú observas los puntos de contacto, que es esto que dice acá, los touch points, todos los momentos en los que interactúas con ese usuario, ese cliente a lo largo de las 4 fases, las acciones que se siguen como proceso, los puntos de dolor, la emocionalidad y las oportunidades que se pueden vislumbrar para mejorar de una vez ese proceso que estás diseñando. Y solo ahí, una vez que tienes toda esa información, es que puedes crear un diagrama del recorrido que inicia de una manera el paciente tiene un proceso de transformación y sale de otra en función a lo que justamente habíamos hablado anterior, ¿no? ¿Cómo queremos que salga? Queremos que salga como un promotor, como un detractor o que salga neutral de ahí, ¿no? Para observar y ponerle sentido a la experiencia que queremos diseñar, algunas de las cosas que podemos ver son las acciones que hacen las personas, las motivaciones que guía que la persona quiera avanzar hacia adelante, que le preocupa en términos de esas cosas no resueltas que tienen, las incertidumbres que ven, las barreras que se presentan como obstáculos y sobre todo el aprender a valorar la experiencia desde datos más consistentes, como lo pudiesen ser los indicadores como el Net Promoter Score, que es justamente el que nos ayuda a medir quiénes son detractores, promotores y neutrales, el indicador del CSAT, que es el índice de satisfacción sobre la experiencia, donde la persona nos dice en una escala muy breve del 1 al 5 cuán satisfecho está con el servicio que recibió, y algunos indicadores más complejos como estimar el esfuerzo que le pone una persona a lo largo de tu experiencia
para poder lograr su meta. Antes de irnos, yo quise traerles acá a reflexión justamente algunas ideas sobre cómo un médico decidió brindar una experiencia distinta. En pantalla tienen al verdadero Patch Adams, que es el médico que inspiró la película de Robert Williams. Veamos qué nos dice en primera persona. Me llamo Patch Adams y soy payaso, pero también médico. Quizá hayáis visto la película en la que Robin Williams hace de mí. Nací el 28 de mayo de 1945 en una familia militar. Mi padre era soldado, luchó en la Segunda Guerra Mundial y luego vivimos 3 años en Japón. 1947, 48 y 49. Luego se fue 4 años a la Guerra de Corea, lo destrozó. Le quebró el alma. Luego vivimos en bases militares en Estados Unidos. En aquella época me describían como un rarito, friki, empollón, lerdo. Nunca fui demasiado masculino. Me pegaron muchas veces. Y mi vida cambió para siempre a los 18. Estaba en Washington, en el famoso discurso de Martin Luther King de Tengo un sueño. Y ¡boom! Cambié de inmediato. Me dije, tienes que revolucionar el mundo con amor y diversión. Y tomé la decisión con 18 años de no volver a tener un mal día, de no volver a desperdiciar un día estando mal. Decidí ser 6 cosas en todo momento: feliz, divertido, cariñoso, cooperativo, creativo y considerado. Supe también que debía ser un activista, pero ¿de qué tipo? Y entonces, cuando ya estaba terminando la carrera de medicina, me di cuenta de que no podía ser un médico convencional. Tenía que ser un médico libre, cariñoso y amable. Y eso hice. No eres el tipo de médico que está 10 minutos con su paciente. Quieres pasar mucho tiempo, incluso 3 o 4 horas con cada uno de ellos, porque no quieres solo curarlos, sea lo que sea que les pase, sino entenderlos. Bueno, creo que ayudaría si te explico el concepto de hospital que llevo intentando sacar adelante desde ese momento. En la Facultad de Medicina escribí un trabajo sobre el tipo de hospital que quería, en el que todos los empleados vivieran juntos en una comuna ecológica. Estábamos en los 60, recordemos, y yo era lo que se conocía como hippie. Tendríamos 120 empleados viviendo en el hospital. Sería una granja, una comunidad de artistas y el propio hospital. Creíamos que teniendo unos empleados felices y divertidos, tendríamos pacientes felices y divertidos. No habría distinciones entre pacientes y empleados. Hacíamos fiestas, llenábamos habitaciones con globos del suelo al techo. Podía haber 50 personas en la sala sin verse entre ellas porque había globos por todas partes. Y si alguien tocaba un globo, lo notábamos todos. ¿Qué herramientas usabais con ellos? Me hace gracia lo de herramientas. Éramos sus amigos. Mi abrazo más largo fue de 12 horas. Imagínatelo. Quiero que la sanidad sea gratis para todo el mundo. Una sanidad en que a los doctores y enfermeros les encante su trabajo, incluso si un día no curan a nadie, y trabajar por la paz y la justicia fuera de mi profesión. Bien, ahí hay unos cuantos guidelines para definir una experiencia, pero fíjense que la decisión de la experiencia no implica nada más
lo que quiero hacer para el otro, sino cómo decido yo ser y vivir la vida. ¿Cómo saber al ojo por ciento cómo estamos haciendo las cosas? Bueno, el mismo Kotler nos habla de las 3G de la experiencia como 3 niveles o dimensiones o elementos que tienen que estar acá. Los dejé en inglés para poder entender que viene de las 3G de las palabras en inglés. La primera es enjoyment, disfrute. Y esa connotación de disfrute en el sentido de salud viene desde algo más amplio, tal vez pudiese ser el pensar con el menor dolor posible como un estándar. El experience, la experimentación, el involucramiento que tiene la persona con lo que sucede, el estar en control con lo que le pasa, el conocerlo, el poderlo entender, el que le hables desde la distinción que tú conoces, desde ese hablar técnico, sino desde el hablar que hace que la persona sea consciente de su situación, de lo que le estás haciendo, de lo que estás procurando, de las decisiones que tienes que tomar. Y el engagement es la mirada del compromiso, pero aquí el compromiso no es el compromiso contigo o con el hospital o con la marca de lo que tú ofreces. Es el compromiso de la persona con su propia meta. ¿Para qué te quieres sanar? ¿Para qué quieres cambiar? Cuando tú eres consciente como servidor de ese para qué de las personas, de ese propósito, entonces cultivas el compromiso porque lo ayudas, le facilitas a que esto en cierta medida avance y que el cliente sienta finalmente que ha logrado la meta con disfrute de manera involucrada, ¿no? Cuando unes estas 3 cosas y tú le haces check, check y check, esto no lo dice Kotler, esto es una mirada del profe loco que ustedes tienen, ocurre finalmente lo que yo llamo el efecto Walter Mercado. ¿Alguien se acuerda cómo terminaba Walter Mercado sus asuntos? ¿Qué decía Walter Mercado cuando se despedía, el astrólogo? A ver, ¿alguien lo recuerda? Y decía Paola, mucho, mucho amor. Efectivamente, esa explosión de amor lo que quiere decir es que la persona siente admiración, siente respeto por el servicio que tú le ofreciste. ¿Por qué? Porque lo transformó de forma significativa, de manera positiva. ¿A dónde? A donde él quería llegar. Y eso provoca el sentimiento de admiración y respeto que pudiésemos traducir o simplificar en la palabra amor. Bien, muchísimas gracias, señores. Con eso terminamos nuestro encuentro de hoy. Un gusto haber estado con ustedes de nuevo. No sé si recuerdan aquella frase con la que cerré mi clase y que como promesa les dije, y todas las clases que yo hago las cierro con esto y la repito, ¿no? La dijo Oscar Wilde hace mucho tiempo en su Carta de Profundis. Hay gente que pasa toda una vida sin vivirla y gente que vive toda una vida en tan solo un instante. Primero, agradecido por el instante que se permitieron vivir acá, y segundo, vayan a ser valiosos los instantes con las personas con las que ustedes comparten, que de seguro son magistrales en eso. Por algo escogieron la profesión que escogieron y le dan tanta alegría y felicidad a las personas cuando pueden ayudarles. Señor Ernesto, misión cumplida. Jorge, si está por ahí, mis compañeros médicos en estas andanzas que nos vemos los miércoles, espero haber estado a la altura de ustedes y sus expectativas y de todos los que me escucharon. Muchas gracias. Totalmente. Gracias, Mario. Totalmente, Manuel. Muchísimas gracias a ti. Felicitaciones. No sé si no veo preguntas en el chat, que tú también lo puedes ver. De todas maneras, podemos esperar a ver si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Bien, pues escuchamos.
Si hay algo que quieran comentar o decir, hola Alberto, Patricia, Nacel, que están con las camaritas encendidas, un gusto saludarlos, igual a todos. Los comentarios también pueden venir de nuestros coordinadores médicos también. Bueno, yo creo que esto es un signo, Manuel, esto es un signo de que tu conferencia fue tan clara, todo el mundo entendió absolutamente todo. O no entendieron nada y le da pena preguntar. Eso iba a decir. O todo lo contrario, nadie entendió nada y le da vergüenza La verdad preguntar. es que esta conferencia ha sido bien interactiva y los comentarios que han colocado nuestros asistentes el día de hoy, bueno, han sido compartidos por Manuel, que le ha dado lectura de una vez. No hay preguntas pendientes en el chat. Sí, como dice el profesor Ernesto, si alguien quiere hacerle en este momento, es el momento. Sí hay. Aquí hay una que dice, si por favor pueden comentar sobre el proceso de banalización de la consulta después de la pandemia, a veces facilitado por el WhatsApp, uno siente que los pacientes no aprecian la consulta. Elvira, si eso para ti es una realidad observada, ¿no? Cuando tú dices, no siento que la valoren, yo no soy quien para opinar y decir, imagínate que yo te dijera, bueno, no, ese es un problema particular de un paciente, sí lo valora. Justamente esta conferencia lo que busca es crear una conciencia distinta. Entonces, si yo asumo, no lo valoran. No lo valoran desde qué, desde cómo lo hago hoy, cómo lo estoy haciendo y entonces hago todos los pasos y cómo responde la persona y qué tengo que incorporar para que lo valoren. Entonces no puede ser por texto, tiene que ser una videollamada. Entonces resulta que me doy cuenta, estoy aquí hablando cualquier cosa, ¿no? Me doy cuenta que la señal del paciente no soporta una videollamada. Entonces, ¿cómo lo hago? Y ahí empiezo a descubrir obstáculos que impiden que la persona valore el proceso. Y también me puedo preguntar, ¿por qué no lo valoran? Porque vienen acostumbrados a la otra consulta. ¿Cómo esta consulta, por otro medio, suple la anterior? Que no es la misma experiencia por otro canal, porque el canal es distinto, porque va a implicar otras cosas y va a necesariamente obligarnos a pensar diferente, por aquello de los principios que observamos. Entonces, bueno, ¿cómo es el sense? ¿Cómo percibe la información? ¿Cómo la interpreta? ¿Cómo la vive? Y después, ¿cómo la analiza? Y después del cómo la analiza, ¿cómo actúa? Entonces, empatizo con el proceso y puedo buscar una respuesta diferente. Eso es lo que yo te diría sobre lo que nos planteas, Elvira, y es interesante porque, bueno, la telemedicina, la medicina en remoto, ¿qué futuro tiene y qué tiene que cambiar? Desde la versión contingencia, que es la que experimentamos con la pandemia, a una versión que va a tener eventualmente cabida con algunos, digamos, espacios de interfaz distintos que permitan que realmente sea valioso para la persona. Pero mientras eso llega o mientras podamos invertir en eso, en el hoy, si es algo que yo tengo que asumir, entonces la invitación es a, con mucha conciencia, revisar el proceso, entender qué hace que la persona opine de esa forma e intervenir. Eso es lo que yo te sugeriría, Elvira. Espero haberte respondido tu pregunta. Excelente respuesta, Manuel. Muy buena. Gracias, profesor Ernesto. Claro. Espero mantener mi calificación con ustedes. Totalmente, totalmente. Por aquí nos dice Patricia, ha sido una conferencia diferente, que muchísimas gracias. Los comentarios son de agradecimiento y de felicitaciones, dicen excelente, por aquí Rubén Darío, dice Aslan, los extrañábamos en esta conferencia, me imagino, y bueno, muchísimos agradecimientos. Si alguien más
tiene una pregunta, háganos saber de inmediato para considerarlo, si no vamos a hacer cierre de esta grandiosa conferencia el día de hoy. Yo sí les voy a pedir que si ya no tenemos más registro, nos retiremos, porque hay algunas actividades pendientes. Me pongo a disposición de todos los que están en el desarrollo de sus proyectos ahorita, si este tema les llamó la atención o los que vimos en clase de alto desempeño, por favor, estoy a su total disposición. Me escriben, soy uno de los pocos profes afortunados en estar en el de ustedes, así que ahí tienen mi contacto y escriben información, todo lo que les pueda brindar con la mejor de las disposiciones, ¿ok? Ahí a todos. Cuídense mucho, que les vaya bonito. Chao, chao. Chao, cuídense. Hasta luego.